son las 12 del día y usted está en consulta externa, le faltan 3 pacientes por ver. Entonces la paciente de las 12 usted va a virarla y se llama Camilo Pérez. ¿Se ve? Se equivocaron en facturación, omite, llama a los otros pacientes que le falta y cree que se va a ir temprano. Pero no, a la 1 de la tarde le dicen que porque no ha visto a don Camilo. Camilo tiene 30 años, es un hombre transgénero que recibe testosterona desde hace 8 años. No ha tenido ninguna cirugía de reafirmación genital, no ha tenido ninguna cirugía como parte de su tránsito de género. Y asiste a su consulta porque ha ido a 2 centros médicos a que le tomen la citología o que le hagan la tamización y en ninguno se la toman por su condición de género. Acá volvemos, no somos doctores de señoras. 33% de los pacientes transgénero reportan una mala experiencia con un profesional de la salud en el último año. Les voy a contar, una vez estábamos en clínica de género y llegó una paciente, una mujer transgénero que hace música con gaitas de plástico en el centro de Bogotá. Ella iba en su bicicleta y se cayó y entonces llega a nuestra consulta con la mano enyesada, pero una inmovilización terrible. Nosotros no sabíamos pues quién había puesto eso y dijimos, ve, de pronto fue un interno, no sabemos. Pues no, resulta que se iba, así se llama mi paciente, por temor a ser discriminada, por temor a tener que pasar por toda la vergüenza, es que yo soy una mujer transgénero, no me diga por mi nombre, dígame por los pronombres que yo quiero. Pues no fue al hospital de Chapinero, sino que fue a donde un sobandero. Le tomamos una radiografía y no tenía nada, no tenía ninguna fractura ni nada, le quitamos la inmovilización. Los pacientes tienen muchas barreras para acceder a los servicios de salud, no solamente de ginecología, sino a cualquier servicio. Entonces, ustedes, cambios pequeños se van a ver reflejados en cambios más grandes. Ojalá pudiéramos influir en cambios en la historia clínica donde pudiéramos reflejar la identidad de género, la orientación sexual de nuestros pacientes, incluir la posibilidad de registrar las diferentes identidades. Entonces, yo sé que Ceiba se llama Ceiba porque en nuestra historia clínica la podemos registrar y no la llamamos por su nombre legal, sino por su nombre identitario. Debemos tener políticas de no discriminación, preguntar pronombres de preferencia. Entonces, cuando le llega a usted una paciente o un paciente transgénero, evite usar pronombres. Buenos días, esta es la clínica de género. Cuéntame cómo es tu nombre, cómo quieres que te llame en la consulta y qué pronombres quieres que uses. Esa es la introducción, usted ya tiene la información que necesita para poder dirigirse correctamente a esa persona. Y no asuma identidad de género, no asuma orientación sexual y no asuma comportamientos sexuales, que son cosas diferentes y las vamos a ver en esta charla. Pues esta charla es de tamización y les pido excusas porque voy a usar muchas siglas. Esas siglas son las que internacionalmente se conocen cuando hablamos de minorías sexuales y de género y se las traduzco, salen diapositivas muy largas. Entonces también nos vamos a familiarizar con ellas. Entonces, las minorías sexuales y de género tienen todo este tipo de barreras que les acabo de comentar, no solamente para acceder a la tamización, sino para acceder a cualquier servicio de salud. La clínica de género es exclusiva para personas transgénero y una vez me llegó un hombre de 56 años y yo no sabía cómo empezar la consulta, entonces le dije, bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar. Yo soy un hombre cisgénero homosexual que vive con VIH, hepatitis B, hepatitis C y hace un año no me ve el infectólogo, necesito que me atienda. Imagínense la cara de esta ginecóloga. Afortunadamente, un residente de medicina interna rotaba conmigo, pero todo este tipo de barreras tienen estas personas. Ustedes eviten ser una barrera más, porque ellos están llenos de experiencias negativas y de discriminación. Y para completar, hay poca literatura médica acerca de las minorías sexuales y de género, de la salud de los pacientes pertenecientes a esta minoría. Las siglas que vamos a usar son las que se usan en todos los artículos internacionales. Entonces tenemos MSM, que son los hombres que tienen sexo con hombres, WSW, mujeres que tienen sexo con mujeres, WSWM, mujeres que tienen sexo con mujeres y con hombres, y WSM, mujeres que tienen sexo con hombres, y hay otras que más adelante les voy a explicar. Cuando estamos hablando de tamización por infecciones del virus de papiloma humano y que hay órganos que tienen riesgo de cáncer por el virus de papiloma humano, entonces debemos evitar usar pronombres, evitar mencionar órganos que puedan denotar un género en específico. Entonces lo que hacemos es que tamizamos de acuerdo al órgano que esté en riesgo. Entonces,
este es como el resumen de toda la charla que vamos a ver el día de hoy, de esta charla de 20 minutos. Si ustedes le toman foto a esta diapositiva perfectamente, yo ya me puedo sentar. Pero entonces, para que tengan en cuenta que hay unos específicos que ustedes no deben olvidar, que son las inmunosupresiones independientes del VIH, la inmunosupresión por VIH, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres transgénero. Esas son poblaciones de riesgo por VPH y lo vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. Pues ustedes saben que el cáncer de cervix tiene una incidencia de 7.5 por 100.000 mujeres por año en Estados Unidos, pero no todos somos como Estados Unidos, y en otro tipo de poblaciones o en otro tipo de países donde las tasas de tamización son bajas puede llegar hasta 85 por 100.000 mujeres por año o por personas por año. Porque ¿a quién debemos tamizar? Se debe tamizar a toda persona que tenga cuello uterino, independiente de su identidad de género o de su orientación sexual. Uno dice, pues esto es como fácil, ¿no? Toda la que tenga cuello debe ser tamizada. Acuérdense de mi paciente que tenía sexo con otra mujer, que estaba casada con otra mujer y que en una consulta me dijo que nunca le habían tomado una citología porque el personal médico consideraba que al tener sexo con otra mujer no tenía riesgo de tener virus de papiloma humano. Entonces, no es tan loco. Toda persona que tenga cuello uterino debe ser tamizada independiente de su comportamiento sexual, de su orientación sexual y de su identidad de género. En cuanto a la tamización de cáncer de cervix en las minorías sexuales y de género, pues la literatura es poca y casi toda está centrada en las mujeres que tienen sexo con otras mujeres cisgénero, ¿sí? Es decir, en las mujeres homosexuales. Sin embargo, miren que no podemos categorizar eso, porque del 8, incluso hasta el 20% de las mujeres han tenido al menos un encuentro homosexual sin que ellas se identifiquen como gays o como homosexuales, ¿sí? Hay una diferencia entre orientación sexual y orientación sexual. Y tengan en cuenta que se puede detectar el virus de papiloma humano en secreción vaginal hasta en el 30% de las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, y esto es similar a las mujeres heterosexuales. Pero de las mujeres que tienen sexo con mujeres, 12% pueden tener un LEI de bajo grado en su primera citología porque tienen retrasos en el inicio de la tamización. ¿A qué se debe este comportamiento del virus de papiloma humano? La mayor explicación o la principal explicación es que las mujeres exclusivamente no han tenido sexo con otras mujeres, sino que previamente habían tenido encuentros sexuales con otros hombres. Pero no olviden que las mujeres que pertenecen a las minorías sexuales y de género tienen factores de riesgo similares que las mujeres cisgénero, o incluso mayor factor de riesgo, porque son mujeres que tienen mayor trauma sexual, que también fuman, que tienen una baja cobertura en salud, un retardo en el inicio de la tamización y dificultades en la atención en salud. Una mujer que tiene sexo con otra mujer tiene una probabilidad 10 veces mayor de nunca haber tenido una citología o una tamización por el virus de papiloma humano si la comparamos con mujeres que tienen sexo con hombres. Y esto se debe a desinformación en los pacientes, pero también en desinformación en nosotros como médicos. Entonces, toda paciente que tenga cuello, independientemente de su comportamiento sexual, identidad de género, orientación sexual, debe ser tamizada. En cuanto a los hombres transgénero, el riesgo es similar que las mujeres cisgénero. ¿Sí? Entonces, el hombre transgénero que no ha sido o que no ha solicitado una histerectomía como parte de su tránsito tiene un riesgo similar de cáncer de cervix al de las mujeres cisgénero. Y ojo, no hay evidencia de que el tratamiento hormonal con testosterona aumente el riesgo de este cáncer de cervix. De hecho, la testosterona lo que sí puede producir es que haya dolor y retrasos en la tamización, porque puede haber algo de atrofia vaginal y cervical. Entonces, lo que usted debería hacer con estos hombres transgénero que van a ser tamizados para VPH es prepararlo como de forma similar al que usted prepara a una mujer en transición a la menopausia o en posmenopausia, con dosis bajas de estrógeno, o si quiere usar estos emolientes vaginales o el fitostimuline. Y hay algo que es un estudio que vamos a hacer en clínica de género, que es la implementación de la autotoma en los hombres transgénero, pero el autotoma debería ser algo universal, tanto para hombres transgénero como para mujeres cisgénero, porque eso facilitaría el acceso a la tamización. En cuanto a la tamización de cáncer vaginal, pues ustedes saben que el cáncer vaginal relacionado con virus de papiloma humano no es común, la incidencia es baja, va en 0.4 por 100.000 individuos.
De hecho, lo que más se aísla en secreción vaginal es BPH de bajo riesgo, y pues esto tiene la explicación pues porque en la vagina no está la zona de transformación, que es el sitio necesario para que se produzca el cáncer relacionado con BPH. No se recomienda la tamización en la población general. Sin embargo, en los individuos que tengan antecedente de ley de alto grado de cáncer, pues sí tienen un mayor riesgo de realizar cáncer vaginal, y el seguimiento se debe hacer similar a como lo hacemos con las mujeres cisgénero. Entonces se debe hacer un seguimiento a 25 años en aquellos que tuvieron histerectomía por una ley de alto grado. En cuanto a la tamización de la neovagina, esto es algo que pues causa mucha curiosidad. Deberíamos ver las neovaginas, aparte pues de saber cómo queda una mujer en una reasignación genital, y la respuesta es depende de si esa persona está sintomática o no. Hay muy poca literatura. Dicen que sí existe algún riesgo de virus de papiloma humano. De hecho, se ha detectado en aquellas pacientes que son sexualmente activas, pero no en las que no tienen relaciones sexuales pues usando su neovagina. A nivel mundial solo hay un reporte de 4 casos de cáncer en mujeres transgénero, y lo que usted debe hacer es informar los signos de alarma. Sin embargo, si esta paciente le refiere a usted descarga vaginal, sangrado, estenosis, sí, que por ejemplo ya el conformador que usa como parte de su tratamiento de dilatación de la neovagina no le entra, ustedes deberían hacer al menos una inspección visual. Para la tamización del cáncer vulvar, pues es el 6% de los cánceres del tracto reproductivo y 0.7% de los cánceres de todos los cánceres en las mujeres. Hay BPH relacionado y BPH independiente. El que está relacionado con el virus de papiloma humano va a estar precedido por una lesión de alto grado vulvar. Está aumentado especialmente en mujeres menores de 50 años, pero pues no hay una guía de tamización. Lo que nosotros les recomendamos y debemos educar a nuestros pacientes es en el autoexamen, y ya si son sintomáticas o nos manifiestan alguna anomalía, pues debe haber una inspección visual. Pero los pacientes que son de alto riesgo para cáncer vulvar, pues son aquellos que tienen o que viven con el VIH, que tienen inmunosupresión no relacionada con el VIH, o que tienen un antecedente de una lesión de alto grado en tracto genital bajo, o cáncer relacionado con virus de papiloma humano en otros sitios. ¿A quienes deberíamos tamizar? A la población de alto riesgo que les acabo de mencionar, independientemente de sus orientaciones o comportamientos sexuales, con un examen visual. En cuanto al cáncer anal, entonces el 90% está relacionado con el virus de papiloma humano. Hay una progresión de la infección de lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, un cáncer anal invasivo. La detección se hace con una detección de virus de papiloma humano en citología anal. Recuerden que las relaciones sexuales penetrativas anales no son estrictamente necesarias para tener BPH anal, pero pues sí encontramos o sí detectamos BPH positivo en el 70% de los hombres que tienen sexo con hombres y en el 98% de las mujeres transgénero. ¿A quiénes tamizamos? A las personas que viven con VIH, y tengan en cuenta esto, esta es la población que mayor riesgo tiene de hacer un cáncer anal, los hombres que tienen sexo con hombres que tienen VIH. Ellos tienen una incidencia de 85 por 100.000 habitantes. La incidencia de la población general es 2 por 100.000. Entonces, hombre que tiene sexo con hombres y que adicionalmente tiene VIH es una persona que tiene un alto riesgo de un cáncer anal y debería ser tamizada. Entonces, la coinfección del VIH con el virus de papiloma humano pues tiene unas lesiones anales que son persistentes y graves, y se correlaciona con el conteo bajo de CD4. Esto hace que sea más persistente la infección por el virus de papiloma humano y que haya más riesgo de desarrollar a futuro un cáncer anal. Y asimismo, si el conteo de CD4 es bajo, la probabilidad de que tenga una citología anal positiva persistente es mayor. Aquellas mujeres transgénero pues tienen mayor riesgo de infecciones por VIH y por virus de papiloma humano. Infortunadamente, las mujeres transgénero casi todas, menciono la clínica de género porque son personas de bajos recursos, pero muchas de las mujeres transgénero tienen que ofrecer servicios sexuales pagos para poder subsistir, o aquellas que no los ofrecen pueden ser víctimas de violencia sexual. Aparte, pues la receptividad anal en las relaciones sexuales puede reafirmar su condición de mujer transgénero. Entonces, pues estas son personas que tienen encuentros anales más frecuentemente. Entonces, ¿a quiénes tamizamos?
hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, personas que viven con VIH, personas con inmunosupresión no relacionada al VIH, sobre todo los que se relacionan con trasplante de órganos sólidos en los últimos 10 años y pacientes con antecedentes de ley de alto grado o con otro cáncer relacionado con virus de papiloma humano. La sensibilidad, la citología anal tiene una sensibilidad del 81%, una especificidad del 62%, y si sale anormal, esa paciente debería ser llevada a una anoscopia de alta resolución. Pero si usted no tiene anoscopia de alta resolución o la remisión está a 1 año, usted debe hacerle un examen digital anorrectal. Pero no quiere decir que a todas las personas que tienen relaciones anales, no a todos los hombres que tienen sexo con hombres o no a todas las mujeres transgénero se deberían tamizar. Los deberíamos tamizar. Hay unas guías que dicen que después de los 45 años o que usted considere a qué edad, dependiendo de los factores de riesgo, pero no antes de los 35 años. Entonces la edad clave son como los 35 años. Y son los pacientes de alto riesgo los que deben ser llevados a tamizaje. En cuanto a la vacunación, es similar a las políticas que tenemos en la población general, pues deberían vacunarse sobre todo y con prioridad a los pacientes entre los 9 y los 26 años. Entre los 27 y los 45 se recomienda la vacunación a aquellos que no han sido vacunados previamente y pues obviamente se debe vacunar independientemente de la orientación sexual y de la identidad de género a una edad temprana para maximizar la potencia de la prevención primaria. Sin embargo, pues ustedes saben que esta no es una vacuna que esté cubierta por el plan de beneficios, a no ser que sean personas menores de edad. Lo que nosotros hacemos es que solicitamos a infectología que las mujeres transgénero que viven con VIH puedan acceder a la vacunación por medio del MIPRES. Y bueno, para llevar a casa tengo 2 diapositivas. Recomendar la aproximación basada en el órgano para sugerir la tamización. La literatura está limitada, no hay estudios suficientes en minorías sexuales y de género, la terminología es inconsistente y las metodologías de los estudios siempre varían. Y pues ustedes deben saber que la atención a las minorías sexuales y de género debe ser similar a la de la población general. Sin embargo, la atención es diferente porque ellos viven en un mundo que no está diseñado para la población que pertenece a estas minorías y considera a cada persona de una minoría sexual y de género como un individuo que requiere cuidados específicos. La ausencia de los estudios hace que no haya como unos protocolos tan establecidos y pues que la generalización sea problemática. Muchas gracias.